Muy buenas. Para aquellos que no me conocen, mi nombre es María Virginia Méndez Argüello. Yo trabajo para el Departamento de Servicios Archivísticos Externos de la Dirección General del Archivo Nacional y el día de hoy les traigo la siguiente charla sobre la directriz para la elaboración de las actas de órganos colegiados. Empecemos con la siguiente agenda. Vamos a ver la normativa en la cual se basó la elaboración de esta directriz, la importancia de las actas, el objetivo y el ámbito de aplicación de la misma directriz y la estructura del acta en sí. Como parte de la normativa, ¿verdad?, que se utilizó para la elaboración de la directriz de acta de órganos colegiados, tenemos la Ley General de la Administración Pública en su artículo 56, la Ley General de Control Interno en el artículo 22, inciso E, y también se basó en la norma 01 del 2014 de la Comisión Nacional de Selección y Eliminación de Documentos, que declara con valor científico-cultural las actas, tanto de órganos colegiados como de las municipalidades y de otras instituciones. ¿Por qué es importante las actas? A ver, es importante reflexionar antes de seguir con esta directriz del por qué, ¿verdad?, la importancia de establecer actas, de establecer este tipo documental en las instituciones y de custodiarlo como tiene que ser. ¿Por qué? Porque las actas reflejan el testimonio de las funciones y las actividades del quehacer institucional. Permite asimismo conocer los movimientos importantes de una sociedad a través de sus acuerdos, convirtiéndose en la constatación escrita de la historia de la organización en particular y la sociedad en general. Es decir, el tipo documental acta es por excelencia el tipo documental donde se va a formalizar los acontecimientos que pueden afectar negativa o positivamente una institución o la sociedad en general. Es un derecho, por decirlo así, es como un privilegio que no tienen otras series documentales. Es a partir del acta donde todo nace, donde todo se constituye y donde por ende es importante la constatación o la toma de decisiones. La Junta Administrativa del Archivo Nacional, mediante acuerdo número 11 tomado en la sesión número 43 del 2017, celebrada el 15 de noviembre del 2017, emite la siguiente directriz con las recomendaciones técnicas generales para la producción del tipo documental actas de órganos colegiados producidos en instituciones que forman parte del Sistema Nacional de Archivos. Es decir, hace aproximadamente unos 4 años que ya se logra tener una directriz que pueda dar formalidad a cómo se tienen que elaborar las actas en todo el Poder Ejecutivo, para que todos tengan un mismo formato y una misma forma de establecer las actas y ya deje cerradas las oportunidades que tenían muchas instituciones de hacerlo a su antojo o a su propio criterio. ¿Cuál es el objetivo y el ámbito de aplicación de esta directriz? Como objetivo es establecer y unificar en las instituciones que forman el Sistema Nacional de Archivos los criterios y requisitos para la elaboración del tipo documental actas de órganos colegiados. En este caso, ¿verdad?, hay que hacer hincapié que es actas de órganos colegiados, porque también el Archivo Nacional ha emitido otra directriz para lo que son actas municipales, ¿verdad?, que también tiene otras características que las vienen a diferenciar de aquellas que se hacen en el Poder Ejecutivo. Entonces es por eso que cierra ahí la frase de actas de órganos colegiados. El ámbito de aplicación, como bien estaba yo adelantando, esta directriz es de aplicación obligatoria para todos los órganos del Poder Ejecutivo. Asimismo, se instruye a los jerarcas del Poder Legislativo y Judicial y sus órganos, así como el Tribunal de Supremo de Elecciones, universidades estatales, municipalidades y demás entes públicos,
con independencia administrativa para que en el marco de su normativa particular sus competencias implementen las disposiciones señaladas en esta directriz. Es decir, la aplicación viene siendo más que todo para el ámbito del Poder Ejecutivo, pero no significa que las instituciones que pertenecen a esos otros poderes o otro tipo de instituciones, como lo dicen acá, no puedan tenerlo como referencia para hacer sus propias directrices o para la implementación de buenas prácticas. Por eso se les hace la invitación también a conocer. En cuanto a la estructura del acta, bueno, esta directriz tiene 4 componentes en sí que habla sobre la estructura del acta. En una primera parte se habla sobre la descripción de esas partes del acta, ¿verdad? Que es amplia, ¿verdad? Y que ahorita la vamos a conocer porque es bastante detallada. Y también qué formalidades debe cumplir el acta para ser legalmente reconocida, ¿verdad? Para que un tipo documental de estos tenga validez legal. Y asimismo también trata sobre los expedientes de actas, aquellos expedientes de sesión que generalmente conocemos y que acompañan muchas veces el acta a la hora de tomar alguna decisión o que tiene insumos importantes para tomar acuerdos cuando se hace una sesión, que generalmente van en ese tipo de expedientes llamados expedientes de sesión, que generalmente los conocemos así. Y finalmente toca, de manera breve, sobre la producción de documentos electrónicos. Aquí es importante que ustedes lleguen hasta el final de la charla para darles una noticia con respecto a esto que ha salido, ¿verdad? Recientemente con todo esto de las sesiones virtuales y de todo este bagaje que tenemos después de la raíz del foro. Entonces es importante que le presten un poquito de atención a esa parte y de algo que pueda surgir muy pronto en el Archivo Nacional. Muy bien, vamos con la primera parte. La primera parte se refiere a las descripciones de las partes del acta. Ahí tenemos lo que es el membrete. El membrete, ¿verdad? Aquí nos dice cómo tenemos que elaborarlo. Se dice que se debe incluir en la esquina superior izquierda el logotipo de la institución. Entonces, si nosotros queremos agregar el logotipo de la institución para darle más identidad a nuestra acta, se lo vamos a colocar en la parte izquierda y en la parte de arriba, en la parte superior. Y también en dónde se debe foliar. Aquí se dice que se debe foliar en el margen superior derecho frente de cada folio, ¿verdad? Entonces en la parte, en la primera cara, en la parte derecha, en la parte de arriba, es donde vamos a establecer el folio. Y también debe efectuarse con tinta indeleble, o sea, una tinta que no se vaya a correr, que no nos vaya pues a causar que la información no se entienda, sino que sea clarita y que esta tinta no se corra, si hora por día le cae líquido, ¿verdad? A la hora cuando imprimimos las actas. Esto es un ejemplo de la parte del membrete, la primera parte que aparece en el acta. Vemos aquí donde establecemos el logotipo y vemos que está del lado superior izquierdo. También vemos dónde vamos a colocar el folio, ¿verdad? Que aquí vemos, aquí por ejemplo, que tiene el número 2 y que va en esta parte. Entonces, como ejemplo de cómo se vería un acta con estas características, aquí se les presento. Y este es el cuadro que generalmente sale en la directriz. O sea, el membrete va aquí arriba, tiene lo que es también todas las demás partes del acta y que vamos ahorita a conversar un poquito. Ven ustedes que viene el título del documento, el encabezado, los registros miembros presentes, registros ausentes. Todo en este orden tiene que aparecer a la hora de elaborar el acta. Viene el primer capítulo, en el cual se va a ver la lectura y aprobación del orden del día,
En el segundo capítulo, la lectura y aprobación del acta de la sesión anterior, porque siempre es importante conocer qué se habló anteriormente por aquello que hay un seguimiento de esa sesión. Capítulo 3 y siguientes, ¿verdad? El acta puede tener infinidad de capítulos según la temática que se esté viendo en sesión, ¿verdad? Pueden haber hasta solamente 3 o 4 o pueden haber mucho más. Ya eso va a depender del tipo de sesión, de lo que se esté comentando en ese día. El cuerpo del acta, viene todo lo que es el párrafo de cierre y las firmas del presidente del órgano colegiado. Voy a hacer un poquito para atrás para que puedan volver a ver cómo es que se coloca el logo, ¿verdad? En este caso, yo les puse el logo de la institución para que les sea fácil, ¿verdad? Reconocer el logotipo institucional, viene también, perdón, aquí viene también lo que es el folio, que es lo que ahorita estamos conversando. Entonces, así ustedes van a ir viendo aquí. Vamos a ver ahora la parte de lo que es el título del documento. El título del documento siempre va a llevar el nombre del tipo documental. En este caso siempre va a aparecer como primer nombre la palabra acta. Y acompañado a este título va a ir acompañado el número de sesión y el tipo de sesión. Si es ordinario o es extraordinario. Y aquí, como dije, el número que corresponde es el orden, según el orden consecutivo, que este puede ser el año en 4 dígitos. Independientemente de la que la sesión sea ordinaria o extraordinaria, la numeración debe ser consecutiva. Han hecho consultas muchas veces al Archivo Nacional de que si, digamos, generalmente los martes se sesiona y esa es la sesión ordinaria, pero resulta que se tuvo que sesionar el miércoles y esa le llamamos extraordinaria. La sesión del martes era la sesión número 6. ¿Será que puedo volver a numerar a la sesión extraordinaria como número 1? Y aquí nosotros decimos, no. Recuerden que tiene que ser consecutivo, independientemente si es ordinario o extraordinario. Entonces, si resulta que la sesión del martes es número 6, pero el miércoles volvimos a sesionar, no importa, esa sesión del miércoles, aunque sea extraordinaria, va a llevar la número 7, ¿verdad? Respetando siempre la consecutividad. Y aquí volvemos a retomar el ejemplo anterior. Vemos aquí que entonces aparece la palabra acta, que es el título del documento. Vemos también el número consecutivo de la sesión y su correspondiente año. Y el tipo de sesión. En este caso, sesión ordinaria. Si vemos un poquito para atrás, ya vimos también dónde está el membrete, ¿verdad? Y bueno, aquí en este ejemplo me falta el folio, pero ustedes se pueden imaginar que aquí en esta parte va a estar el folio. Y agregamos otros elementos más conforme vamos viendo. El título, que va a llevar el tipo del nombre documental, en este caso acta, el número del consecutivo, su correspondiente año y el tipo, que en este caso es una sesión ordinaria. Ahora es importante, como ven aquí sale el bombillito, que cada año se debe reiniciar el consecutivo. Han hecho muchas consultas al respecto, donde se cree que, porque como las actas son un tipo documental con valor histórico, estas tienen que ser un consecutivo permanente, ¿verdad? Independientemente de los años que estén. Es decir, hay gente que cree que digamos que si una institución comenzó a sesionar en el 2019 por un acta 01, es imparable ese consecutivo y nunca se va a repetir independientemente del año en el que esté. Y no es así. Es decir, aquí, si una institución hizo 4 actas en el 2019, entonces quiere decir que el 2019 va a tener el acta 01 al acta número 4. Y paramos ahí, cortamos ahí.
En el 2020 vuelve de nuevo el acta número 01, pero eso sí, la diferencia va a ser que en vez de 2019, vamos a colocar el año que le corresponde, que sería 2020. ¿Esto por qué? Porque muchas veces podemos ser que nos reunamos varias veces al año o pocas veces, ¿verdad? Entonces hay reuniones que tal vez por A por B se tuvieron que hacer reuniones extraordinarias en un periodo y puede ser que en un año determinado se hicieron hasta 20 sesiones y en otro apenas se hicieron unas 5. Entonces es importante reiniciar siempre el consecutivo porque es como un parámetro para seguir el orden que se ha tenido en las sesiones de cada año. Y también porque es una buena referencia a la hora de buscar alguna información y de referirnos precisamente al acta que corresponde. El formato debe ser el siguiente: mayúscula, negrita y espacio sencillo. Como por ejemplo, vemos aquí en mayúscula, acta ordinaria 02 del 2016. Aquí viene el título, lo constata, ¿verdad? Todo en mayúscula y en negrita y de esta manera. Para hacer más visible la información en el momento que la estamos leyendo y así tomarla como una referencia muy fiable. Vamos con la parte del encabezado y el registro de ausentes. En el artículo 56 de la Ley General de Administración Pública nos obliga a que tenemos que registrar y colocar los miembros que están ausentes y colocar también el encabezado, el número de sesión, el lugar, la fecha y hora de reunión de letras, la lista de personas asistentes, nombre completo de todas las que estuvieron presentes dentro del órgano colegiado. Entonces, todo eso debe tener el encabezado del registro de ausentes según la Ley General de Administración Pública. Número de sesión, el lugar donde se sesionó es muy importante, fecha y hora en reunión de letras, lista de personas asistentes con sus apellidos y nombres completos que estuvieron presentes dentro del órgano colegiado. Todo para darle fiabilidad y claridad y transparencia a la información que se va a plasmar en el acta. Cargo y función representativa también dentro del órgano. Y en párrafos aparte se indican los miembros ausentes con justificación y sin justificación, así como los miembros invitados. Esto es un ejemplo, ¿verdad? Donde ya vemos la primera parte, donde está la parte del título. Vemos en letras el acta número 18 correspondiente a la sesión ordinaria, ¿verdad? Que dice cuál, celebrada en dónde, en qué lugar, en qué hora, de qué año, por quiénes y su cargo correspondiente. Por ejemplo, aquí el señor Denis Portugués Cascante, presidente, y que representa la ministra de Cultura y Juventud, y la asistencia a las siguientes personas y su debido cargo, y la representación según institución, y aparte, separadito de las personas presentes, las personas ausentes, con justificación. Luego también vamos a ver ahí los invitados para esta sesión del 18 del 2016. Entonces aquí podemos ver cómo se va a ir tomando cuerpo la primera parte de esta. Luego tenemos la parte que es lectura y aprobación del orden del día, que se compone del primer capítulo del acta. Entonces, antes de comenzar con todo lo que tenemos por conversar en esa sesión, vamos a establecer el primer capítulo del acta para llevar un orden, ¿verdad? Que viene siendo la lectura y aprobación del orden del día, que es como la agenda de la sesión. Los miembros leen y aprueban el orden del día, ¿verdad? En esta parte.
Luego, para una modificación o ampliación del orden del día, se requiere una votación inicial, ¿verdad? Entonces ahí es la oportunidad para decir si están de acuerdo con lo que se está en el orden del día, si meten algún tema más o que pueden dejar para otra sesión. Muchas cosas pueden pasar en ese momento, que es la toma de sesiones y donde se vota. Se incluye como un artículo entre el acta y aquí vemos el... Ok, entonces tenemos aquí claramente el capítulo 1, también en negrita y en mayúscula. Aquí lo vemos, revisión y aprobación del orden del día. El artículo número 1 con su revisión y aprobación del orden del día de la sesión 18-2016. Y el acuerdo 1, que va en concordancia con su artículo y con su capítulo, donde se lee y aprueba el orden del día propuesto para esa sesión con sus modificaciones y adiciones, y aquí dice aprobado por unanimidad, o sea, por todos los miembros que están presentes ese día. Ahora vemos la otra parte de la descripción de las partes del acta, que es la lectura y aprobación del acta de la sesión anterior, que esta va a ser el segundo capítulo del acta. Esta consiste en leer, corregir y aprobar el acta de la sesión anterior de acuerdo con el artículo 56, inciso 2 de la Ley General de Administración Pública, que nos dice que las actas siempre se deben aprobar en la sesión ordinaria siguiente. ¿Verdad? Aquí, si algún detalle faltó, puede ser que algún miembro tenga claridad de lo que se dio en la sesión anterior y pueda aportar y decir qué cambios se tienen que incluir, o si es un tema en el aire, y entonces aquí es el momento también para aprobar la sesión anterior y dar las modificaciones correspondientes al acta que se elaboró para ser aprobado. Aquí tenemos un ejemplo. En el capítulo 2, igual en mayúscula y negrita, vemos el orden correspondiente, que es la lectura, el comentario y la aprobación de dicha acta. Y como hubieron correcciones en el acuerdo 2 correspondiente a su artículo, se aprueba con las correcciones y ya queda lista para pasar al siguiente capítulo, que va a ser el cuerpo del acta. Es aquí donde ya ahora sí se va a desarrollar todos los capítulos que de acuerdo a la temática del órgano colegiado vayan surgiendo. Eso va a depender del órgano colegiado, de los temas que tengan. Pueden ser actas muy sencillas, muy cortas, a como pueden hacer muchos capítulos. Ya eso es muy indiferente. O sea, ya nosotros no podemos decir aquí cuántos capítulos tienen que verse por sesión. Ya iba a corresponder de acuerdo a cada órgano colegiado. Y el capítulo se enumera con números romanos. También debe tener un título. Por ejemplo, capítulo 3, ¿verdad? En este caso tenemos los capítulos resolutivos. Y dentro de estos capítulos se establecen artículos y acuerdos convenientes. Se quiere decir que por cada artículo va a ser un acuerdo. Artículo 6, acuerdo 6. Artículo 7, acuerdo 7. Así. Cada artículo con su correspondiente acuerdo. Cada tema o punto de agenda corresponde a un artículo. Cada artículo se digita en párrafos aparte. Por ejemplo, artículo 2. Aquí vemos el ejemplo. Entonces vamos a tener un párrafo donde, bueno, vamos a ver el acuerdo, ¿verdad? Y debajo de ese acuerdo tenemos un párrafo aparte, especial para ese artículo. Entonces vemos acá el artículo 4, donde nos va a decir qué tema se está hablando acá, ¿verdad? Bien detallado el oficio, la fecha, cuándo fue recibida, inclusive se puede poner eso, quién nos suscribió, qué cargo tenía esa persona y qué es el tema en sí, una propuesta de resolución, por ejemplo, que se está viendo aquí en el ejemplo que les coloqué. Y viene ya todo el contenido preciso sobre ese tema que se está viendo. Ahora sí, bueno, antes de pasar aquí, ¿verdad? Es importante tomar en cuenta lo siguiente. Los acuerdos conviene redactarlos de una manera precisa y clara.
deben contener la decisión tomada por el órgano colegiado. En ese sentido, expresar por sí mismo la resolución a que llegan los miembros. Estos se deben de enumerar de forma consecutiva, anotándolos también en mayúscula y en negrita. Pero es importante que los acuerdos vayan en concordancia siempre con los artículos y tienen que ser muy claros porque van a ser las decisiones finales que se van a tomar en cuenta para el quehacer institucional. Entonces aquí vemos también donde tenemos el artículo con su correspondiente acuerdo, ¿verdad? Y aquí tenemos la siguiente información que dice que si el acuerdo queda en firme, después del texto del acuerdo debe aparecer la siguiente frase. Acuerdo firme, anotándolo en mayúscula y en negrita, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué quiere decir acuerdo firme? Porque quiere decir que ese acuerdo no va ya a modificarse. Ya se tomó tal y cual y no hay cambio alguno que pese sobre él. Aquí tenemos claramente cómo se ve el acuerdo firme luego de haber redactado ya el acuerdo. Tenemos lo que es el párrafo de cierre en el que se indica que la sesión ha finalizado y a qué hora se finalizó y se debe marcar la hora en como por ejemplo tenemos que hacer las 13 horas con 30 minutos se levanta la sesión bien clarito y en letra. Y tenemos lo que es la firma, que dice que de acuerdo con lo que establece el artículo 56 de la Ley General de Administración Pública, las actas serán firmadas por el presidente y por aquellos miembros que hubieran hecho constar su voto disidente. Es decir, aquí siempre es importante que sea el presidente quien firme el acta, pero también el órgano colegiado puede establecer quién miembros más pueden firmar esta acta, ¿verdad? Para constatar más todavía, darle más peso a este tipo documental. Aquí tenemos un ejemplo, el presidente y Javier Gómez Jiménez, voto disidente de acuerdo, por ejemplo. Ahora vamos con la segunda parte de la elaboración de la directriz de actas de órganos colegiados. Ya pasamos con la parte de la elaboración de actas. Ahora vamos con esta parte que tiene que ver ya ahora sí con la parte de los tomos o cómo se empastan estos tipos documentales, cómo se alistan ya para su preservación. Vamos con la primera parte de esta segunda parte que se llama formalidades del acta. Es decir, el tamaño de la hoja se recomienda que sea en tamaño oficio porque va a permitir una mejor manipulación del tomo y generalmente este tipo documental se destaca por estar en este formato, ¿verdad? Porque son tipos documentales que vemos en pastes muy grandes y con estas características. Y también aclaro acá que la resolución 01 del 2014 publicada en la Gaceta 5 del 8 de enero del 2015 declaró las actas de órganos colegiados con valor científico cultural. Es decir, esta resolución lo que viene a hacer es proteger este tipo documental de eliminaciones o otros daños que pueden ocurrir en estas series, estos tipos documentales. Y de manera que se han tratado de manera especial y diferente y con mayor reserva de los otros tipos documentales que existen en una institución. Y también, también se habla sobre la calidad del papel a utilizar como la tinta, ¿verdad? Que deben obedecer lo estipulado en la directriz para la producción de documentos en soporte papel de conservación permanente publicada en la Gaceta 39 del 25 de febrero del 2015. Es decir, qué tipo de papel, qué tipo de tinta se debe utilizar para estos tipos documentales con el objetivo de preservar información durante el tiempo que sea necesario de una manera permanente y que sea resistente incluso a otros daños como a los insectos, como a daños de la naturaleza,
si digamos, por ejemplo, que cae agua sobre el documento en sí, que la tinta no se corra, un sinfín de características que debe tener la institución en cuenta a la hora de comprar papel para poder imprimir estas actas, y también el tipo de tinta que tienen que utilizar para estas actas también. Las actas se elaboran con nitidez y exactitud, no se deben tener tachaduras, ni entre relojronados, borrones y alteraciones. No deben haber nada, ¿verdad?, que haga dudar de la información, pero como todo ser humano, ¿verdad?, muchas veces redactamos mal alguna parte, y si nos damos cuenta, pues necesitamos ya subsanar ese error. Se dice que mediante una nota al final del texto y previo a las firmas pertinentes, se debe hacer constatar el error en la página, en el folio tal, perdón, en el folio donde se cometió el error, y qué es lo que se va a corregir. Pero tiene que ser en una nota al final del texto y previo a las firmas pertinentes. Cada folio deberá contener entre 30 líneas o 30 renglones por hoja, y con un interlineado entre 23 puntos. Entonces, siempre es importante tomar esta formalidad, que tienen que tener 30 líneas o renglones y un interlineado de 23 puntos. Las fuentes, Times New Roman o Arial tamaño 12. Por ejemplo, vemos aquí el ejemplo que tenemos aquí al lado derecho, que este sería el tipo de letra que se indica en la directriz para la elaboración de las actas, y se evitan tener estos otros tipos de letras que, a pesar de que son bonitas o elegantes, muchas veces no le dan la formalidad adecuada al tipo documental, e incluso pueden también causar de que no se vea claramente la información. Aquí vemos un ejemplo a la derecha de cuáles son esas letras que no se aceptan, y un poquito más a la izquierda de los tipos de letras que es Times New Roman o Arial. Sin embargo, hay que tomar en cuenta algo que se llama identidad corporativa. Si la institución tiene un manual de identidad y esta exige un tipo de letra, pues se respeta. Se va a respetar ese libro de marca, porque ya es parte de su identidad corporativa lo que amerita en este punto. Al finalizar un párrafo, si aún queda espacio para completar la línea o renglón, este deberá llenarse empleando una línea, como bien lo vemos acá. Se terminó esa parte, ese párrafo, y ponemos una línea. Esto lo que va a hacer es que evita que pueda alterarse la información y impide que se agregue información de más que no corresponda a lo que se vio en dicha acta. Y vemos aquí, por ejemplo, ya después de todo este párrafo donde sigue el acuerdo a tratar y la línea que divide esa parte, que hace ver de que está ahí donde llegó lo que siguió. Y debe dejar un espacio prudente en los procesos que facilite el proceso de empaste y posterior manipulación. Como vemos aquí en la parte izquierda del texto, este es el margen que se debe dejar, que incluso también ahí se dice cuánto, ¿verdad? El margen prudente para poder empastar. Esto se lo hablamos en los documentos de carácter físico, que generalmente se empastan y es necesario dejar un buen margen para que la información no se vea afectada y se pueda leer con claridad. Ahora también viendo el aspecto del tomo. Viene lo que son las formalidades del tomo de actas. Viene lo que es el formato del tomo, donde las actas deben conformarse en un libro debidamente encuadernado, entendiéndose por esta acción el efecto de unir las hojas mediante cosido y pegado
y con sus respectivas cubiertas. Esto es para todavía proteger aún más la información que está plasmada en esas actas y aparte que le da también un aspecto más formal, más oficial a nuestras actas. Y también viene lo que es la rotulación y la numeración, donde se dice que en esta parte, en cada lomo, debe indicar el número de tomo, ¿verdad? Como viene el ejemplo, lo colocamos aquí abajo, y el rango de actas que contempla y las fechas extremas tienen que aparecer. Entonces vemos como el ejemplo que está acá, bueno, no encontré como una foto más adecuada donde podía tener claro tanto el empaste como la rotulación del rango de fechas y el rango, bueno, el rango de actas y las fechas. Pero nos podemos imaginar que esta información esté plasmada en esta parte del logo. El tipo documental, su título, que sería acta, el rango de las actas, que sería, digamos, en este caso tenemos del 80 al 100, en este ejemplo, el año al que corresponden ese rango y también el número de tomo. Es importante también indicar. La cantidad de folios que deben incluir cada de estos tomos es muy importante saberlo. Es no menos de 250 y no más de 400. O sea, es importante que sí, pues hagan como el conteo anual para saber si no pasan ese rango. Porque como malas prácticas que se han efectuado, muchas entidades han hecho folios incluso hasta más grandes y vemos tomos así totalmente torcidos porque quieren tener todo en uno solo y el empaste no va, ¿verdad? O tal vez tomos de empastes desperdiciados que empastan cada acta con una cosita así, ¿verdad? Y el empaste también es caro y tal vez lo que tiene información son apenas 4 folios y se ve algo pequeñito. Entonces es importante considerar ese tamaño, ¿verdad? Para también una cuestión de economía y también una cuestión de conservación y de buena imagen de nuestros tomos de actas. Con respecto a la legalización, según lo expuesto en el artículo 22, inciso S, inciso E de la Ley General de Administración, la Ley General de Control Interno, le compete a la auditoría interna autorizar mediante razón de apertura los libros de actas, entre otros que deban llevar los órganos sujetos a competencia institucional que son necesarios para el fortalecimiento del sistema de control interno. Entonces, es importante este papel de la auditoría porque plasma que la información que se va a plasmar ahí es fidedigna, ¿verdad? Entonces es importante que ellos hagan constar con sus sellos, ¿verdad? La apertura y el cierre de estas actas. Y una recomendación que en caso de pérdida o daño de tomo de actas se debe informar al archivo central sobre el evento del siniestro para que éste lo registre y tome en cuenta la transferencia al Archivo Nacional de Costa Rica sin perjuicio de las acciones legales correspondientes que va a adoptar cada institución ante tales eventos. ¿Por qué el Archivo Central? Porque el Archivo Central es la cabeza, es el rector institucional que debe estar a la vanguardia de proteger estos tomos. Entonces, si resulta que se daña un tomo de acta, no nos debemos brincar que existe un archivo central el cual nos puede asesorar qué podemos hacer ante tales eventos, ya sea en cuestiones de conservación, incluso en cuestiones ya legales como acciones que deben hacerse con el Archivo Nacional. Y porque es importante a la hora de tener bien claro en el registro de transferencias qué se está trasladando. El Archivo Nacional, bueno, ahorita el Archivo Histórico, a la hora de recibir las transferencias, son muy cuidadosos en revisar que todo venga completo y que estas actas, por ser de valor científico-cultural, está en obligación de las instituciones de cuidarlas y de trasladarlas adecuadamente sin pérdida. Entonces, si se nota que hay un espacio, como decimos nosotros, un hueco, que, por ejemplo, si en el 2019 no se trasladaron actas y brincaron en el 2018 o 2020, el Archivo Nacional puede pedir cuentas
a la institución por esas actas, preguntar dónde están, qué se hicieron, qué sucedieron, porque está en la potestad debido a que son documentos ya declarados con un valor histórico. Ahora vamos con los expedientes de actas. En esta parte cortita, ¿verdad? Les puedo decir que los expedientes de actas generalmente se conforma un expediente para cada sesión, que es donde acompaña con varios insumos, ya sea correspondencia, ya sean informes, ya sean diferentes documentos que van a acompañar a la sesión. Entonces, se debe conformar un expediente para cada sesión con los documentos que sustentan los asuntos tratados en la reunión de conformidad al orden del día. Entonces, así como se va viendo el orden del día, como se va elaborando el acta, también tienen que aparecer en ese mismo orden los documentos de cada tema que se van a archivar en ese expediente de sesión. En ese expediente se agregarán los documentos atinentes, los cuales son importantes para el control interno de los asuntos del órgano y facilita conocer el detalle de los acuerdos tomados y de las deliberaciones habidas. ¿Por qué? Porque en los expedientes de sesión están todos los insumos necesarios para poder formar el acta y tomar las decisiones aceptadas. Ahora, como última parte de esta charla, viene también lo que se tocó hace 4 años con la directriz de la elaboración de actas de órganos colegiados. Se tocó un tema de la producción de documentos electrónicos y digitalización de actas. Bueno, esto fue 4 años antes, antes de la pandemia, por supuesto. Y entonces solamente para poder tratar este tema, que es un tema todavía que es muy reciente y que no todas las instituciones están en su misma madurez en cuanto a la gestión de documentos electrónicos, se indicó de que para poder elaborar o para tomar en cuenta digitalizar actas en este tipo de documentos o elaborar actas en este soporte, se debe tener muy en claro, conocer a profundidad y dominar la ley 8454, que es la ley de certificados, firmas digitales y documentos electrónicos y sus reglamentos. Las políticas de formatos oficiales de los documentos electrónicos firmados digitalmente y la directriz con las regulaciones técnicas sobre la administración de los documentos producidos por medios automáticos en la Gaceta 61 28 de marzo del 2008. Eso es lo que se solicitaba en ese momento. Sin embargo, bueno, ya esta directriz ha ido pues cambiando. Hay una directriz nueva sobre la gestión de documentos electrónicos que sustituye esta otra. Y es importante decirles de que no solamente se tengan a este tipo de normativa que mencioné acá, porque en ese tiempo cuando se hizo esta directriz se basaba en estas 3 primeras. Ahora se les dice que vean toda la normativa archivística emitida por el Archivo Nacional en materia de este soporte. Después del 2017 para acá, el Archivo Nacional ya ha venido pues actualizando una serie ¿cómo se llama? Una serie normativa y directrices en materia de la parte electrónica, que es importante que ustedes la conozcan y que puedan meterse a la página web del Archivo Nacional para enterarse sobre ella. Asimismo, es importante decirles que con base a este desarrollo y con base en la experiencia que nos estaba generando la pandemia, el Archivo Nacional está pues elaborando una nueva directriz, una nueva norma que contemple la elaboración de este tipo documental en actas en soporte electrónico. Entonces, esta charla viene a ustedes como para darles, recordarles y refrescarles la elaboración de actas en soporte físico, pero también darles la antesala de lo que viene a ser muy pronto en el Archivo Nacional, que es la elaboración de actas en soporte electrónico. Esta pues está ahorita en fase todavía de aprobación. Se está trabajando en algunas bueno, algunas modificaciones incluso, está todavía en conversación,
pero es una directriz, una nueva norma que va a poder guiar un poquito de cómo elaborar las actas en soporte electrónico, qué cuestiones, qué requisitos tienen que tomar en cuenta a la hora de establecer estas actas. Y entonces, pues es lo que hay hasta el momento, ¿verdad? Es lo que hay en materia de actas, pero sí, sí surgen dudas porque han surgido muchas dudas, ¿verdad? Pues con la pandemia se han hecho pues muchas sesiones, se han hecho de forma virtual, se han hecho incluso hasta nuevas prácticas para poder elaborar actas, pero como es un tipo documental de cuidado, pues es de valor científico cultural, eh, nosotras ahorita no podemos decir, ¿verdad?, que es lo correcto hasta tener esta nueva norma, hasta ver esta nueva directriz que nos va a ayudar a darle un sentido mejor a lo que venimos haciendo, lo que es gestión de documentos electrónicos y más con el soporte en el tipo documental. Entonces, es como una noticia que les quería dar, ¿verdad? Que se está trabajando en eso. Y pues a seguir revisando todo lo que es la normativa archivística para que ustedes escojan las mejores prácticas a la hora de implementar la elaboración de estas actas. Esto es todo por este momento, por este día. Les doy muchas gracias por estar atentos hoy a esta charla, a los que llegaron hasta el final y cualquier cosa, cualquier información, ¿verdad?, que necesiten al respecto o cualquier otro tema, ahí les dejo mi contacto, mi número de teléfono y extensión y también el correo electrónico. De mi parte, muchas gracias, que Dios les bendiga y que tengan un excelente día y una excelente semana.